buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer mi comentario de todos los lunes y quiero referirme al lamentable hecho en el cual fallecieron más de 10, 12 venezolanos en un naufragio de una embarcación con destino a Trinidad. Realmente es una tragedia, es un momento para estar con los familiares de estos venezolanos que salieron del país en busca de un destino mejor. Es un momento para pensar no solamente en la solidaridad con estas familias, sino para pensar en qué debemos hacer los venezolanos para que situaciones como estas no se repitan. Responsabilidades, por supuesto que siempre es importante señalar responsabilidades, siempre es importante que se hagan las investigaciones del caso, pero lo fundamental es que se tomen medidas para evitar que los ciudadanos venezolanos sigan saliendo al exterior de esa forma. Y eso se logra tomando decisiones que garanticen, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación. Y en las condiciones actuales de Venezuela es obvio que sin lograr grandes acuerdos nacionales es imposible atender estos problemas. El éxodo de venezolanos durante todos estos años, bueno, ha sido uno de los más graves problemas que tenemos. Es una de las heridas que tenemos en nuestra sociedad. Es una de las heridas profundas en la familia venezolana. Y esa herida, por supuesto, se cura con políticas adecuadas, se cura con recursos, ¿verdad? Se cura con planes para lograr que los venezolanos, primero, dejen de irse, los venezolanos que tienen en mente hacerlo. Segundo, lograr que sea Venezuela nuevamente el lugar en el cual estén los que se fueron. No es fácil, pero es una tarea que tiene toda la sociedad. En tal sentido, por supuesto que nosotros apostamos y seguimos apostando a los acuerdos, seguimos apostando a la unidad nacional en torno a la búsqueda de soluciones, no solamente para casos como los que acabamos de narrar, sino también para todas las situaciones de orden social, para los niños que están en la calle pidiendo dinero, para la gente que no tiene trabajo, para la gente que no recibe atención médica. Y por lo pronto, evidentemente, se espera que a partir de la instalación de la nueva Asamblea Nacional se puedan impulsar estos acuerdos. Lo otro tiene que ver con la conducta de otros países que reciben a venezolanos. Venezuela siempre fue una tierra que recibió refugiados de todas partes. Y no es posible que en momentos en los cuales los venezolanos buscan fuera de nuestra tierra el apoyo que otras veces brindamos, no se reciba ese apoyo, sino que se reciba maltrato, que se reciba discriminación, que se reciba, si se quiere, pues desprecio por parte de otros países y de autoridades de otros países. Así que este punto creo que no lo podemos echar en saco roto y es importante que el gobierno nacional adopte las medidas necesarias para también atender a esos venezolanos fuera del país y también, bueno, exigir de estas naciones que atiendan a los venezolanos que se encuentran en situación, digamos, desesperada, producto de la crisis que vive Venezuela. Así que bueno, hasta aquí mi comentario por el día de hoy, sin dejar de agregar, como siempre lo he planteado, que no estoy de acuerdo con medidas coercitivas como sanciones económicas que terminan afectando más a la población y provocando que se aumente la cifra de este éxodo. Esto no quiere decir que esa sea la causa principal, pero obviamente es un agravante. Así que no acompaño ni acompañaré ninguna política destinada a agravar las ya dramáticas condiciones de vida de un alto porcentaje de la población venezolana. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy y le doy la bienvenida a Luis Eduardo Martínez, quien es diputado electo a la Asamblea Nacional. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias, Vladimir. Y como tú, muy triste por la tragedia que en las últimas horas todo venezolano ha presenciado de un grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños. De niños incluso. Que perecieron en el mar cuando probaban en busca de mayor suerte, de mejor suerte. Y como tú lo has afirmado, el problema de fondo es garantizar que Venezuela pueda salir adelante y eso no será posible mientras no aseguremos que todos los factores importantes de la vida pública, de la vida política del país puedan trabajar mancomunadamente. Yo creo que el mejor tributo que podemos rendirle
a estas familias que perdieron a sus seres queridos, es haciendo el mayor esfuerzo para que el año que viene sea de sostenido progreso y de recuperación del bienestar. Y a la vez quiero expresar, de manera personal mi repudio, no mi rechazo, mi repudio a la gestión, a la actitud del gobierno en funciones de Trinidad y Tobago hacia los venezolanos. Tú lo dijiste, pero yo quiero recalcarlo. Durante mucho tiempo fuimos una nación que recibió a inmigrantes de buenas partes del planeta, de la Europa después de la guerra, de África, pero en el caso particular de Trinidad y Tobago, yo que vivo y hice buena parte de mi carrera profesional en Monagas, tan cerca del Tamacuro, y en el caso del Tamacuro era demasiado importante para los trinitarios y la gente de Tobago. De tal manera que el trato que se le dio en su oportunidad a esos pueblos, hoy por lo menos deberíamos esperar reciprocidad. Así que mi solidaridad, mis oraciones, las mías y las de mi familia, por esos venezolanos que se marcharon, que perdieron sus vidas en el mar, pero también mi repudio más absoluto por quienes desde Trinidad y Tobago están causando tanto maltrato a venezolanos que van en búsqueda de mejor suerte. Lo otro es investigar también, bueno, quienes se aprovechan de esa tragedia también para obtener beneficio económico. Ese es otro punto. Sí, eso es importantísimo porque, otra vez, nuestras vinculaciones con Del Tamacuro y con Monagas me permiten ratificar lo que señalas. Hay todo un grupo que no se le puede calificar sino delictivo, que ha hecho del tráfico de personas entre Venezuela, entre las costas venezolanas orientales y Trinidad y Tobago, un negocio bien lucrativo. Eso hay que perseguirlo y castigarlo porque someten a riesgo la vida de muchos solamente por el interés del dinero. Un poco lo que uno puede ver en África con los que intentan desde los países subsaharianos emigrar a Europa por esas vías, a Canarias, a Francia, a España, se está replicando aquí. Pero sí, reitero, claro, lo que verdaderamente importa es garantizar que los venezolanos estén aquí, que no quieran irse, que no se marchen. Yo de mi generación no conocí a nadie que quería irse de Venezuela. Hoy mis estudiantes, la mayoría quiere marcharse. Ese es el problema de fondo y hay que resolverlo. Y esa es una de las cuestiones centrales de la política. ¿Cómo hacer de Venezuela un país en el cual la gente quiera estar, quiera vivir y sienta que tiene futuro, que tiene presente y que tiene futuro? Necesitas naturalmente, ese es el gran reto. Así es, necesitas naturalmente generar las condiciones para que haya inversión privada nacional y extranjera, para que se generen empleos de calidad, para que el salario sea digno, para que puedan desarrollarse a plenitud los emprendedores. Es decir, ahí hay cualquier cantidad de alternativas, todas hechas realidad en otros países que nosotros tenemos en los próximos meses que viabilizar. Ese es uno de los retos que tiene la nueva Asamblea Nacional, ¿no? De todos los parlamentarios. No es un problema de parlamentarios de la oposición, de parlamentarios del gobierno. Todos, absolutamente todos, tenemos una gran responsabilidad, que es garantizar que podamos salir de esta crisis tan profunda y recurrente que enfrentamos, entre lo cual, por cierto, lo mencionaste también, y yo quiero recalcarlo porque ha sido mi posición pública desde hace meses. Tenemos que hacer una cruzada para garantizar que las sanciones que nos acogotan puedan levantarse, porque a quien perjudican verdaderamente es al venezolano de a pie, al venezolano común. Lo último que vi hace unas pocas horas es la ratificación de algunos pidiendo mayores sanciones y de algún funcionario que espero que a partir del 20 de enero ya no trabaje en la administración estadounidense, señalando de que reestudian la suspensión de las licencias para permitir la importación de diésel. Imagínate si cortan el ingreso de diésel a Venezuela, las consecuencias que eso tendría sobre el transporte público, sobre el transporte de alimentos. Sería una verdadera tragedia. ¿Y a quién perjudica? Bien, tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo a la una es nuestra etiqueta por el día de hoy. Bien, continuamos acá en Vladimir a la Una con Luis Eduardo Martínez, diputado electo a la Asamblea Nacional. Ya te entregaron tu credencial, Sí, como no, en un acto bellísimo en Maracay, en el Teatro de la Ópera, donde tuve la fortuna de ser acompañado por un grupo numeroso de militantes de Acción Democrática, que los agradezco. De verdad que fue bien emocionante. Además, en ese teatro yo me gradué de bachiller. Ah, bueno, imagínate tú.
Cuando era en blanco y negro el teatro. Antiarito. Luis Eduardo, la oposición del G4, el sector encabezado por Juan Guaidó, el G4, realizaron una consulta a lo largo de todos estos días y ayer ofrecieron unas cifras con respecto a la participación y tal, y dieron por aprobada los puntos que ellos plantearon en esa consulta que hicieron, ¿no? Me gustaría tu balance de ese hecho y comparar esa consulta con las elecciones del CID. Vladimir, de cara al futuro, yo creo que le hago un flaco servicio a lo que tenemos por delante. Sí, aquí, frente a miles y miles de televidentes, juzgamos lo que pasó el 12 de diciembre y los días anteriores. Pero quiero señalarte lo siguiente. Primero, yo tengo las cifras definitivas. Y las tengo porque, bueno, tenemos manera de cesar a ellas y son bastante menores de lo que se anunciaron públicamente. Ojalá que en los próximos días tengan la valentía de señalar cuáles son las ¿Cuáles son verdaderas esas cifras? Te repito, volvemos a lo mismo. Te lo puedo decir después en el oído, pero porque eso quizás no es lo relevante. Además, hay cuestiones de forma que yo te pregunto a ti, o le pregunto a cualquiera que me esté viendo en este momento, le pregunto incluso a los organizadores de la consulta, ¿qué pensarían ellos si se convocaran aquí, por ejemplo, unas elecciones presidenciales para el 2021 y estas se hagan durante 5 días, donde tú puedas participar sin registro, sin testigos, sin observadores, que puedas votar por Telegram, que puedas votar por una aplicación de internet, que adicionalmente a eso, cuando vayas a votar no te computan en ningún sistema de comparación si votaste o no, y si adicionalmente a eso no permiten ningún tipo de escrutinio. O sea, en esas preguntas que se hacían se podía marcar sí o no y misteriosamente no hay ninguna información acerca de los no porque los hubo y otra vez esa información la mantenemos. Pero de tal manera que estoy seguro que ni siquiera el más ingenuo en materia electoral aceptaría una elección de esa naturaleza. Pero al margen de eso, lo más importante, y es una reflexión para todos, es que yo tengo que ver el 12 de diciembre en el contexto de lo que pasó también unos días antes. ¿Cuál es la lección que yo creo que debemos todos asimilar? O sea, en realidad, ¿cuál es la verdad verdadera? Que en 2 semanas consecutivas, miles y miles de venezolanos se quedaron en sus casas. Esa es la verdad. Y tenemos que hacer ahí una profunda autocrítica, los que participamos el 6D y los que participaron el 12D. Si yo tomo las cifras como buenas de ambas participaciones, puedo aquí señalar que cerca del 51% de los venezolanos se quedaron en su casa. Creo que más, insisto, porque las cifras que se han mostrado de la consulta no son las reales, pero lo cierto es que hay millones de venezolanos, no miles, millones de venezolanos que se quedaron en sus casas y que de alguna manera tenemos que tener la capacidad de entusiasmarle, de motivarle, de convencerle que es por la vía de la participación y en su momento de la vía electoral democrática y pacífica que podemos empezar a resolver la grave crisis, insisto, de Venezuela. Esa es la verdadera reflexión y eso opera para todos. Y en este sentido yo mismo la tomo como una lección que tenemos que digerir. Es necesario en las próximas semanas, meses, bajarnos de las redes, menos tweet y más trabajo social, menos Facebook y más organización, menos Instagram y más atender lo social. Es el aprendizaje que hicimos en nuestras antiguas organizaciones, de que cada uno de nosotros tiene que saber llegarle a aquellos que queremos representar. Ahora fíjate, yo estaba viendo un video de la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, que es integrante, fue miembro de la comisión que organizó esta consulta. Y decía que ahora la comunidad internacional, después que se expresó esa votación en la consulta, no tiene pretextos para no actuar con respecto al caso de Venezuela y palabras más, palabras menos, bueno, bajo cualquier forma, algunas formas de intervención. Mira, te pregunto, ¿esa consulta puede dar pie a que efectivamente factores de la comunidad internacional crean que pueden, a partir de ella, tomar decisiones de esa naturaleza? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara es esta que está aquí. Enfócame. Véanme los ojos, no, absolutamente no tiene ninguna posibilidad. Es más, en las últimas horas la comunidad internacional, y lo digo con propiedad y naturalmente otra vez no puedo dar detalles aquí, ha estado calibrando
cuál fue la verdadera participación en la consulta, porque tienen los mecanismos para obtener lo que verdaderamente pasó allí. Y la comunidad internacional, la Unión Europea y mucho más ahora la nueva administración de los Estados Unidos, está en capacidad de comprender ya que el problema de los venezolanos tenemos fundamentalmente que resolverlo los venezolanos. No es por la vía de intervenciones extranjeras, intervenciones multilaterales, de injerencias extranjeras que nosotros vamos a resolver nuestras causas. El rol de la comunidad internacional en el conflicto político venezolano, en este momento y a partir de estos dos procesos que se dieron y a partir de la juramentación de la nueva asamblea en enero, ¿cuál es el rol que puede jugar la comunidad internacional? Bueno, puede jugar un rol que facilite la mediación, facilite las conversaciones, facilite el diálogo, que es la manera de resolver este conflicto, porque es un conflicto. Lo peor que nos puede pasar es que sigamos cubanizando el problema venezolano, porque lo cubanizan de parte y parte. Es decir, yo aquí en muchas reuniones me siento como si estuviera en la pequeña Habana en Miami. Yo estudié en una universidad que queda muy cerca de Hialeah y de la pequeña Habana, y lo que cuando era estudiante oí la manera de enfocar el problema es exactamente igual aquí un montón de años más tarde. De tal manera que le estamos haciendo un flaco servicio al futuro de Venezuela si nos empeñamos... ¿Y cubanizado por el otro lado cómo? No, o sea, lo ha cubanizado los sectores de la oposición, pero también lo han cubanizado los sectores gubernamentales. Cada quien seguramente tratando de sacar provecho, pero esa no es la solución. La solución, reitero, parte de que pongamos todos esos intereses mezquinos, partidistas, sectarios, a un lado y nos dispongamos a partir de los primeros días de enero, ojalá que desde ahora, a trabajar para que las cosas sean distintas. Por cierto que Juan Guaidó, diputado Juan Guaidó, está convocando para el día 5 de enero una movilización nacional para protestar por la instalación de la Asamblea Nacional. Bueno, lo primero que me gustaría saber si él va a estar aquí. Es lo primero que me gustaría saber porque, bueno, y otra vez, espero no hablar de más, pero lo que voy a comentar es voz populi en los corrillos políticos. En este momento se está discutiendo entre distintas fracciones parlamentarias la extensión del mandato de la actual Asamblea Nacional, en los que unos han llamado la continuidad administrativa y otros más exquisitos y más tirado de las pelos, la continuidad constitucional. Pero esa continuidad constitucional o administrativa, que no está en ninguna parte, puedes preguntarle, hace rato me llamó un profesor de Derecho Constitucional que es miembro de la Dirección Nacional de PTJ y me dijo, bueno, yo que soy una loquera, yo que soy profesor en la UCAP, digo que yo no sé de dónde sacaron esa aberración, pero lo más importante no es eso, lo más importante es que en la... de la dirección del 6CPC. ¿Perdón? De PTJ dijiste tú. No, PJ. Ah, de PJ. PJ, primero justicia. Ah, de PJ, yo entendí PJ. No tiene amigos en todos lados, esto es un país pequeño, pueblos pequeños. De la dirección de PJ, sí. Me dijo, mira, es una loquera, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la UCAP y eso es un concepto que yo no sé dónde lo sacaron tirado de los pelos, es una verdadera aberración, pero al margen de eso... ¿Cuál es el apellido del profesor? A ver si lo conozco. Vladimir, aquí nos vas a sacar muchas primicias hoy, pero esta lo es, entonces, pero el planteamiento va asociado, es decir, no solamente se trata de extender el mandato, que por si reitero, los constitucionalistas dicen que eso es absolutamente inaceptable, sino que la propuesta va asociada a designar una comisión delegada de 25 parlamentarios que ejercerían sus funciones como soporte del gobierno, entre comillas, interino, desde el exilio. Entonces, tú sabes, la discusión es fuerte. En este momento hay, voy a utilizar la palabra española, un follón en varias organizaciones políticas, porque entonces empieza el debate. Ah, tú te vas, yo me quedo. Es un follón que tiene tiempo. No, pero en este momento está entrando en la discusión en final. Ese punto. Porque o mañana o el jueves. Tiene que tomar una decisión. Yo creo que mañana no va a poder ser porque todavía hay algunos de esos partidos, los cuatro que están discutiendo, o el jueves pretenden discutir esto. Pero yo estoy seguro, repito, de que va a haber en la opinión pública venezolana un despertar, un darse cuenta de que lamentablemente unos muy pocos, porque la mayoría lo hace de buena fe, han estado utilizando todas estas circunstancias para su propio beneficio. Hacemos la pausa y ya venimos con Luis Eduardo Martínez. Luis Eduardo a la una, nuestra etiqueta para el día de hoy. Bueno, continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado electo a la Asamblea Nacional.
Te pregunta Manuel Santana, usted aplaudió, acompañó y reconoció la consulta del 16 de julio de 2017. ¿Cuál es la diferencia entre aquella consulta y esta del pasado 12 de diciembre convocada por Guaidó? Bueno, la primera es la participación, una masiva participación, es decir, millones y millones de venezolanos estábamos de acuerdo y llenamos las plazas en las preguntas que se nos hicieron. Pero la otra diferencia es que a pesar de que ha pasado bastantes meses, nada, absolutamente nada de lo que allí se plasmó pudo hacerse realidad. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, ya eso es otro cantar. Lo cierto es que las circunstancias cambian, los tiempos cambian y es necesario entonces que por el bienestar de nuestros connacionales empecemos a encontrar soluciones. O sea, yo quiero insistir, nosotros nos fuimos electos parlamentarios para levantar la mano o para oponernos per se o para aplaudir per se. Nosotros fuimos electos parlamentarios para buscar empezar a salir de esta crisis. O sea, los venezolanos quieren, lo hemos hablado otras ocasiones, que haya salarios dignos, que haya fuentes de trabajo de calidad, que la educación recobre su papel de promotor del escalamiento social, que los servicios públicos funcionen, que los muchachos no tengan que irse. Es decir, hay un sinfín largo de problemas que tienen que ser atendidos y la única manera es hacerlo de manera conjunta, juntos, necesitamos trabajar juntos. Eduardo, por cierto, a propósito de toda esta situación que hemos visto en el país, la expectativa que se generó con la participación en las elecciones del 6 de diciembre, el número de parlamentarios que se obtuvo por parte de la oposición es mucho menor del que se esperaba. ¿Qué podrán hacer ustedes en la Asamblea Nacional? ¿Y tendrá el gobierno, con esa ventaja tan amplia que tiene ahora en la Asamblea Nacional, la misma voluntad de forzar acuerdos, de estimular consenso, como se había anunciado? ¿O cree que eso se va a quedar en el tintero por parte del gobierno? Primero, ¿Y con qué fuerza le reclaman ustedes eso al gobierno ahora? Ya lo hemos hablado otras veces, pero yo quiero insistir, y tenemos suficientes ejemplos en la historia venezolana. En el Congreso de la República, que se eligió a Isaías Medina Angarita y posteriormente funcionó con su gobierno, la oposición tenía apenas 13 parlamentarios y el resto eran antiguos funcionarios del gobierno de Gómez, López Contreras y después el propio Medina, porque el sistema era de elección por segundo, por tercer grado. Pero sin embargo esas voces se hicieron oír en congresos anteriores, Causa R y el MAS, con fracciones de 2, de 3, de 10 parlamentarios y jugaron un papel importante en mantener voces de reclamo y encauzar distintas situaciones en el antiguo Congreso de la República. De tal manera que el problema no es, lo aprecio sí, de cantidad, sino de la calidad y del desempeño que podamos adelantar para actuar como factores importantes en el cambio en Venezuela y en el promover esos acuerdos que son importantes. Si yo fuera del gobierno, fuera el más interesado en que la Asamblea Nacional se convierta en una plataforma para el cambio y para la mejora del país. Y tenemos confianza, o si no confianza, por lo menos expectativa de que eso sea así, que los factores racionales del gobierno de Venezuela entiendan de que nada se hace con seguir estirando esta situación de permanente confrontación. Yo que fui gobernador, siempre le digo a quienes me preguntan, nadie, absolutamente nadie llega al gobierno queriendo hacer las cosas mal. Nadie se esfuerza tanto en llegar al gobierno. Por robo de cableado. Bueno, con gusto, si me pasan la información, levantaré el teléfono y hacer unas llamadas a ver si me escuchan. Bueno. No puedo garantizar nada, naturalmente, pero haré con el mayor gusto las diligencias. CCSBEN dice por aquí, ¿qué es más importante para que un gobierno tenga gobernabilidad, la legalidad o la legitimidad? ¿Cuánto fue la abstención según sus cálculos? Si Guaidó mandó a abstenerse, ¿quiere decir que Guaidó tiene más legitimidad que todos ustedes? La abstención según el Consejo Nacional Electoral fue cercana al 69 y algo más %. La abstención según la magistrada Blanca Rosa Mármol de León en la consulta del pasado 12 de diciembre, incluyendo los que votaron por internet, los que votaron en el extranjero, más los que votaron presencial, fue de una cantidad, un porcentaje similar. Si solamente saco la cuenta con los que votaron presencialmente, entonces la abstención fue de cerca del 80%. En ambos casos, las cifras son dramáticas e, insisto, obligan a toda la clase política venezolana a revisarse y a conectarse. Por lo demás, ese mismo domingo de las elecciones del 6 de diciembre se realizaron elecciones en Rumanía,
la parlamentaria y la abstención fue de un 70%. En las elecciones colombianas de congresistas últimas, la abstención bordeó el 60%. En los Estados Unidos, con todo ese problemón que estaba armado y con la polarización, 100 millones de americanos dejaron de votar el pasado 3 de noviembre. De tal manera que nadie puede atribuirse el mérito de haber convencido a los venezolanos que no participaran. Lo que sí tenemos que todos convencernos es que el hecho de que muchísimos se hayan quedado en su casa en una y otra actividad obliga a replantearse el quehacer político en Venezuela. Claro, por cierto que hoy es la reunión del colegio electoral, ¿no? Ya debe estar empezando a sesionar. ¿Qué expectativas tienes tú? Bueno, las que anticipamos una y otra vez, que Joe Biden sea electo presidente, bueno, esos votos... Me refiero eso, sí, dando por descontado eso, bueno, nunca sabe, ¿no? Hasta que... No, claro que se sabe. Por ahí luego no termina hasta que se acaba, dice, pero es obvio que va a ser así. Claro, pero yo me refiero a qué expectativas hay con respecto a cómo puede variar la estrategia. Pero permíteme un momentico, yo quiero aquí detenerme un minuto, nada más. O sea, esta mañana recibí cualquier cantidad de WhatsApp, yo no sé si trumpistas o trompetistas, ¿no? Yo no sé ya cómo no sé, de verdad, con que, bueno, hoy no se acaba todo, en el 6 de enero cuando escruten todavía hay chance y después hasta el 20 de enero hay chance. Entonces agarran y le meten eso a la población, le meten eso a todos esos usuarios de redes y los tienen, tú sabes, no, todavía Trump tiene esperanza, entonces les levantan aquella expectativa porque lo asocian con una solución inmediata, injerencista del problema venezolano. Pero bueno, al margen de eso sí, el 20 de enero se estará juramentando. Estamos hablando de un hombre que tiene una experiencia importante internacional, que fue presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado durante 27 años, que siendo vicepresidente trabajó el caso cubano, el caso iraní, el caso iraquí. Es decir, que es un hombre que tiene capacidad de entender que los grandes problemas del mundo tienen que afrontarse de manera consensuada. Además, no tiene mucho tiempo para entretenerse en los problemas nuestros. Porque de entrada se va a encontrar con el problema de la pandemia, se va a encontrar con el problema de una caída brutal de la economía americana, de la pérdida de millones de empleos. Entonces, tienen bastante que entretenerse, sin contar con que debe restablecer las relaciones con China, mejorar las relaciones con Europa, de tal manera que nosotros, que a veces nos engañamos, tú sabes, sin contar con que debe restablecer las relaciones con China, mejorar las relaciones con Europa, de tal manera que nosotros, que a veces nos engañamos, tú sabes, creemos que somos... José Lozada, bueno, hasta en caso de que esto sea cierto, a mí me daría pena decir que de 20 millones de electores, 14 millones no votaron por Guaidó. Mira, hay una cifra, por cierto, interesante. Según informaron, la cifra es distinta, pero bueno, tomemos la cifra que señalan de los participantes internacionales. Votaron en el extranjero, otra vez sin registro, sin testigos, sin absolutamente nada de los mecanismos de control de una elección tradicional, 860.000 venezolanos, de 6 millones. 5 millones y medio. 5 millones, ¿cuántos están en el extranjero? Yo no lo sé con exactitud, nadie lo sabe. Pero partamos de la cifra que han estado manejando de 5 millones en el extranjero. Votaron 860.000. Estamos hablando de una participación en el extranjero de 12%. Y estamos hablando de una abstención en el extranjero de 88%. Sin contar los 2 millones y tantos que supuestamente votaron en un país donde poca gente tiene. ¿Tú tienes Telegram? Poco, pero ¿cuántos venezolanos los que me están viendo tienen Telegram? ¿Cuántos de ellos accesan a plataformas de esa naturaleza? Entonces, que de repente aparecieron 2.300.000, en los cuales, te repito, ahí está donde uno sabe los problemas que hay de conectividad, y entonces votaron un número mayor hasta que el propio registro electoral. Pero bueno, de eso pudiéramos hacer una larga lista. Pero ese no es el problema, te repito. Lo verdadero problema es que reflexionemos acerca de que hay muchos que no participan y tenemos que incorporarlo porque esa es la manera de resolver los problemas del país. Hacemos la pausa, ya regresamos con Luis Eduardo Martínez. Bueno, continuamos con Luis Eduardo Martínez, diputado electo a la Asamblea Nacional. Acción Democrática, ¿qué van a hacer ustedes con Acción Democrática? Ya culminó el proceso electoral de cara a la Asamblea Nacional, viene un nuevo momento político a partir de la instalación de la Asamblea. La línea de Acción Democrática entiendo que no están muy de acuerdo en su totalidad con el hecho de la llamada tesis de la continuidad administrativa, en fin. Lo cierto es que el conflicto interno en AD sigue sin dirimirse. Por un lado, el liderazgo en cabeza de Bernabé Gutiérrez y por el otro lado, el de Henry Ramos Ayub. ¿Cómo piensan ustedes resolver ese conflicto? Ya te respondo, pero quiero antes hacer una precisión. Independientemente de los números que cada quien publica,
si 3 millones o 4 millones o 5 millones o 6 millones que el domingo pasado emitieron opinión, hubiesen participado una semana antes, hoy la composición de la Asamblea Nacional fuera completamente diferente y estuviéramos mucho más cerca de que en Venezuela se produzca un cambio. Lamentablemente los que llamaron a no participar alguna vez, ojalá, que pronto se van a dar cuenta que cometieron un gravísimo error porque entonces retardan más los procesos. En lo que se refiere a Acción Democrática, lo que procede, esta mañana nada más estuvimos conversando largamente sobre ese tema entre varios parlamentarios recientemente electos en la Casa Nacional de Acción Democrática en Los Cedros. Es un reencuentro, un recibir a todos aquellos que por alguna u otra razón no compartieron esta visión. Además, no se trata solamente de dos partes con distintas visiones. Yo he utilizado una frase que quiero retirar aquí. Hay más adecos afuera de Acción Democrática que adentro, pero no ahora, desde hace tiene mucho tiempo. Si yo reviso la mayoría de los cuadros directivos de los partidos políticos de la oposición, no solamente los nacionales, regionales, municipales, parroquiales, todavía mucho más, la casi totalidad proviene de Acción Democrática, sin contar que en el PSV hay unos cuantos que también vienen de Acción Democrática. Y espera a rescatar eso también a los que están en el PSUV. Nosotros tenemos que, y vamos a hacerlo, una de las características que conocemos, quienes conocemos a Bernabé desde hace muchos años, es su capacidad de acercar a la gente, su capacidad de entender que cualquier diferencia tiene que quedar atrás. Ahora, pero fíjate, más allá del ser militante o no de AD, está otro concepto que es el de la socialdemocracia. La socialdemocracia es mucho más que AD. AD, por supuesto, quizá la corriente más importante en Venezuela. Es la socialdemocracia. Pero hay otros factores que se reivindican como socialdemócratas, el MAS, por ejemplo. Pero convendría, y le conviene a Venezuela y le conviene a los venezolanos, de que todas las fuerzas socialdemócratas en Venezuela puedan agruparse alrededor de una sola bandera. Ha pasado en otros países y esta es la oportunidad. El 2021 tiene que ser un año de reagrupamiento, reunificación, de reencontrarnos todos para que el país pueda cambiar. Ahora, cuando se habla de ese reencuentro, de esa reunificación, ese planteamiento, por ejemplo, ¿cuáles serían, a mi modo de ver, las diferencias hoy que impiden ese acercamiento con los ADECO, entre los ADECO, por ejemplo, ese reagrupamiento? Yo diría que lamentablemente buena parte de las diferencias, si no todas, son de carácter personal, es decir, no son de carácter ideológico, no son de carácter doctrinario, sino atiende a rencillas o mezquindades personales que tienen, insisto, que quedar atrás. Este es un tiempo de grandeza, Vladimir. Este es un tiempo que se van a probar los verdaderos liderazgos. Este es un tiempo donde se va a demostrar quién realmente le preocupa el país. Y después tocará el tiempo de que se le reconozca esos esfuerzos a quienes lo hagan así, pero no podemos nosotros mantener lo que ha sido la constante en estos 20 años, enfrentamientos internos, enfrentamientos externos, enfrentamientos entre familias, eso tiene que quedar atrás. Mira, también es importante hablar un poco sobre la oposición y los procesos electorales que se avecinan de gobernadores, de alcaldía. ¿Tú ves perspectivas de que la oposición vaya unida o de nuevo se va a ver a una oposición presente en las elecciones con varias candidaturas? Mira, yo quiero, deseo, aspiro, sueño que la oposición pueda marchar unida en las elecciones del año que viene de gobernador, alcaldes, concejales, legisladores regionales. Y te anticipo, otra vez, sin poder darte nombre, alguna vez saldrán, que ya en este momento hay muchísimos de aquellos que no participaron en el 6 de diciembre que empiezan a acercarse y a señalar de que, bueno, el año que viene son las regionales, el año que viene son las municipales y conviene entonces que evaluemos correctamente el mensaje de quienes decidieron participar el 6 de diciembre y de aquellos que no quisieron participar. Tú verás que muchos, y son bienvenidos, y repito, estoy absolutamente convencido que muchos de ellos abordaron esta situación de muy buena fe, cualquiera puede equivocarse, pero que el año que viene, que es un año de la participación electoral obligante por todos estos procesos, muchísimos se van a incorporar. Además, los números están ahí, los repetimos. Si yo sumo lo que sacó la oposición el 6 de diciembre, lo que dice el CNE, si yo sumo lo que sacó la consulta, que se supone que es un vocerío de la oposición, el 12 de diciembre, lo que dicen ellos, lo que dice el comité que integra una mujer tan respetable como Blanca Rosa Mármol de León, si tú sumas eso,
te da una cantidad de votos tal que aquí ningún estado, ningún municipio, ninguna circunscripción electoral regional o municipal quedaría en manos del PSV. Así que está en manos de aquellos que en un momento determinado llamaron a no participar y que ahora tienen la oportunidad de reivindicarse frente a ellos mismos, frente a sus familias, frente al pueblo. Por cierto que Iris de Franca, a quien yo entrevisté hoy en la mañana, en Primera la Cartilla, decía que el G4 convoca a protestar para defender unos diputados que dejó perder por llamar a la abstención. Bueno, ese es el criterio de ella, pero insisto, más que recordar o machacar el pasado, nos interesa trabajar sobre el futuro y el futuro tiene que ser de unidad. Ajá. Por aquí hay mensajes. Evelyn, es importante que analice que hubo participación el 12D porque los que no confían en el CNE del gobierno salieron a votar el 12D debido a que el CNE cambió automáticamente muchos venezolanos de centros electorales sin previa autorización de los electores. El 12 de diciembre no hubo ese problema porque como no había registro, tú podías votar en cualquier lado. Pero es así, ¿tú no fuiste? No, ayer no. La abstención electoral, como admite, es un fenómeno mundial. Significan los niveles de abstención en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia o Rumanía, lo mismo que está significando en Venezuela, Colombia, Argentina o México. El voto es un deber. Bueno, en algunos países, no en ninguno de los nombrados, el voto es obligatorio. En Venezuela, cuando el voto era obligatorio, los porcentajes de participación eran mucho mayor. No creo que esa sea la solución en Venezuela. El elector tiene que tener la capacidad de decidir si participa o no participa. Lo que hay que convencerle que esa es la alternativa, que hay que emitir opinión, que hay que dar opinión de tal manera de que el país pueda enrumbarse hacia la dirección que cada uno de los electores y la suma de ellos quiera. Otros comentarios por acá. A los diputados electos del 6D les conviene decir que el 12D hubo poca participación. Qué lástima que no digan la verdad y realidad del pueblo venezolano. Hubo participación, dice Evelyn por aquí. Insisto, si sumo las cifras que cada uno de los eventos alega que participaron, la verdadera lección es que millones y millones no participaron. Millones y millones. Y todo aquel que se interese por el quehacer político tiene que partir de esa base. No podemos caernos a mentira. Ni el 6D, ni el 12D, ni en los días previos o posteriores tuvimos la capacidad de motivar. Ese es un trabajo importantísimo que tenemos que hacer en las próximas semanas, meses y quizás años. José Gregorio se alegra del retorno de Vladimir Launa a las pantallas de Globovisión. Bueno, yo también. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, continuamos con Luis Eduardo Martínez. Por cierto, Luis Eduardo, me gustaría también tu opinión con respecto a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia. Primero se habló de una flexibilización con motivo de los días navideños y ahora pareciera el gobierno está recogiendo un poco el mecate con eso, ¿no? Sí, o sea, lo que uno ve es que, producto quizás del encierro, con la flexibilización, mucha gente ha salido a la calle, ha descuidado los controles. Es un poco lo que está pasando en Europa y en el propio Estados Unidos, que a periodos de cuarentena, entonces suceden periodos de relajamiento generalizado. Ahí está Alemania, que acaba de decretar un confinamiento estricto para lo que resta de diciembre y enero. Ahí está el Reino Unido, que también ha pasado por eso, porque están en lo que se denomina la segunda ola del COVID y prevé incluso una tercera ola hasta que se alcance lo que llaman la inmunización de rebaño, que será posible entre los que se contagian y los que se vacunan. De tal manera que creo que más que allá de lo que puede hacer el gobierno es también un problema de disciplina y de conciencia de la población, a quien invito a que cuidemos las medidas de distanciamiento social. Yo tengo aquí mi mascarilla, no me la pongo porque tú sabes, estamos ahí a cierta distancia. Pero increíblemente, ayer me lo ratificaba un médico que buena parte, algunos estudios dicen que hasta el 80% de la prevención parte del uso del tapabocas. Algo tan sencillo como eso puede salvarnos la vida. Sí. Bueno, dice aquí Lisandro López, felicitaciones Vladimir, tienes un diputado electo de oposición muy serio. Pero Marixa Guaricuco dice lo siguiente: buenas tardes, dime al entrevistado que ha hablado más mal de Guaidó que del gobierno y que lo explique. Bueno, que yo recuerdo, no lo he mencionado siquiera, no hemos hablado mal, nos hemos referido a las consultas a tu pregunta, pero he insistido de que ambos eventos demostraron que en este momento absolutamente nadie goza de las simpatías o de los respaldos de la mayoría de la población. Reitero, sumen más de la mitad de los venezolanos
no salieron de sus casas en diciembre para participar en ¿Qué actividades falló en el naturales. mensaje de la oposición que participó el 6 de diciembre, Luis Eduardo, que no logró una mejor representación? ¿Qué crees tú que falló? Primero el tiempo de la campaña electoral fue muy corto, la capacidad de llegarle a la gente también fue escasa, la carencia de canales adecuados de comunicación también y la estructura de una narrativa común, o sea, se perdió mucho tiempo en tratar de definir las candidaturas y también la no presentación de candidaturas únicas que hubiese ayudado mucho. Incluso dentro de los sectores de la oposición que participaron en las elecciones del 6 de diciembre hubo varias listas. Digamos el caso, otra vez, porque me lo sé de memoria, con los ojos cerrados por relatarlo, de Monagas había 7 listas opositoras. Naturalmente, las posibilidades que tenían de salir electos los candidatos eran mucho menores que si se hubieran presentado candidaturas únicas. Miguel Jaime dice, Vladimir, ¿por qué no invitas a diputados de la oposición para su programa, para que su programa sea verdaderamente imparcial, ¿no? O no te lo permiten y usted lo acepta? Dice Miguel Jaime. Bueno, tú me invitaste a mí, me invitaste a mí. Si usted tiene un oposicionómetro de esos con los que miden la fiebre, así, préstemelo para yo ponérselo aquí a los invitados cuando vengan. Pónmelo y ahí. hago la prueba, a ver qué tal. Te aseguro que voy a salir 100% opositor. Aunque bueno, hay cuestión de gusto, ¿no? Y de tonos y de matices. Hay gente que quiere una posición más decidida, más radical, más extremista en su verbo y en su digamos, acción. los radicalismos han demostrado durante 20 años que no nos llevan a nada. O sea, yo no creo que alguien se oponga a que se haga un gran esfuerzo para que se superen los problemas de Venezuela. Yo no creo que alguien se oponga a que se busquen alternativas de resolver nuestra crisis. Yo no creo que alguien se oponga a que podamos encontrar fórmulas que permitan que los venezolanos vivan mejor. Y eso no es posible en un país como este si no hay entendimiento. Mira, para esa persona que duda de tu condición de opositor, Luis Eduardo, porque es lo que quiere decir en el fondo, ¿qué piensas tú del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo pienso que ha sido... Bueno, déjame ponerle la calificación que tú mismo me preguntaste. En el último programa me pediste que calificara la gestión económica, ya que había estado aquí... No, conmigo en Vladimir Lacarte el hijo, Nicolás Jr. Y entonces había señalado que su papá tenía 19 sobre 20. Sí. Y entonces digo que coincidía con él que tenía 19, pero sobre 100. Con eso entonces digo cuál es mi opinión sobre la gestión en general de Nicolás Maduro Moros. Ajá, por aquí dicen también, hay una especie de compromiso de los diputados de oposición electos para mantenerse unidos. Soy José Raúl, dice, te pregunta, ¿tiene previsto nombrar algún vocero rotativo para dirigirse al país con una sola voz? ¿Va a haber una sola fracción de la oposición en no, la no lo sabemos, no lo hemos discutido. ¿No se han reunido todavía ustedes? No hemos tenido la oportunidad, pero tenemos que hacerlo en las próximas horas. Pero eso es lo que corresponde, eso es lo que debe hacerse, eso es lo que tiene que hacer. Tenemos que mandarle esa señal al país, que somos capaces de entendernos y de marchar juntos. Si estamos exigiendo que en el Parlamento todos los parlamentarios trabajemos en unidad, mucho más entre quienes fuimos electos en distintas plataformas de oposición en Venezuela. ¿Ustedes han conversado con el PSUV, van a tener alguna representación en la directiva de la Asamblea? Insisto, no se ha producido ni reuniones formales ni informales. Esperemos. Otra vez, si yo fuera el gobierno, creo que debería darle una señal al mundo e internamente de garantizar representaciones de los sectores opositores. En el antiguo Congreso, tú lo sabes, era tradición de que independientemente del número de parlamentarios que tuviesen, las distintas fracciones estuviesen representados en la Junta Directiva. Eso es bueno para el país, eso es bueno para el Parlamento, eso es bueno para todos. Ajá, aquí dice Maelo, ¿usted no cree que influyó en la abstención la forma como se llegó hasta el 6D, las negociaciones de la mesita, la elección del CNE y muchos candidatos? Sí, bueno, lo acabo de señalar, la multiplicación de candidatos influyó muchísimo. Ajá, aquí hay otros comentarios también. Aquí te dicen que eres un ADECO light. Dice. Bueno, yo empecé a militar en Acción Democrática cuando tenía 16 años. No te voy a decir cuántos años tengo ahora, estoy cercanos a los tuyos. Pero por cierto, cumpliste años sí, hace poco, el viernes. Déjame felicitarte. Gracias. Feliz no cumpleaños. Es más, te traes unos dulcitos aquí, uno para ti y uno para mí, para que celebremos más tarde tu cumpleaños. Muchas gracias. Para que no digas que no te traigo regalos. Sí, feliz no cumpleaños. Tú sabes que... Se parecen a uno que me regaló Magda. Que Alicia en el País de la Maravilla, el conejo celebraba los no cumpleaños. Porque tú tienes un cumpleaños al año. No cumpleaños tienes 364. Así que yo te digo feliz no cumpleaños, Vladimir. Que muchas gracias, muchas gracias. Y nos comemos más tarde la tortilla. Así es. Bueno, caramba, ¿cuál va a ser tu primera iniciativa como diputado, Luis Eduardo? Proponer la creación de una comisión especial que vaya más allá de los propios parlamentarios para iniciar de inmediato, horas después de instalar la nueva asamblea, la solicitud del levantamiento de las sanciones que Venezuela
sufre desde hace tanto tiempo. ¿Piensa conformar alguna comisión parlamentaria? Es mi planteamiento, es mi planteamiento. ¿Con parlamentarios de gobierno? Con parlamentarios del gobierno, con parlamentarios de la oposición y con sectores de la sociedad civil venezolana. Que no necesariamente están en la asamblea. Que no necesariamente, pero que sufren las consecuencias de lo que está pasando empresarios, banqueros, trabajadores, medios de comunicación social, periodistas. Que nos aboquemos frente al mundo a demostrarle que los venezolanos queremos que cesen las sanciones y que podamos entonces emprender un camino diferente. Así es, por aquí, bueno, ya estamos, ya prácticamente me hacen señas para despedirnos, ¿verdad? Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Luis Eduardo. Bueno, yo también contento de estar contigo y espero que me paguen mis prestaciones, porque este año he venido aquí unas cuantas veces. Ha venido unas cuantas veces y las que faltan seguramente, ¿no? Porque tú vas a estar en el Parlamento y ahí siempre hay noticias. Bueno, pero arrimen algo. Fíjate que yo estoy trayendo una galletita y de ti no recibo bueno, nada. Tómate un cafecito de cortesía, Vladimir a la 1, mira, ahí está. Bueno, salud, Vladimir, Salud, por tus salud. 69 años. Caramba, con agua es esto es agua, no me voy a creer. En Bien, Monte son 59. así es. Bien, entonces será hasta mañana. Gracias a Luis Eduardo Martínez y sigan con la programación de Globovisión.